Hace no sé cuántos años, tal vez unos 10 años, yo sentí una presión muy enorme, muy fuerte. Sentía una influencia muy poderosa que me estaba atacando. Sentía que me atacaba muy fuerte y me estaba atacando a mis emociones. Mi sistema nervioso estaba muy alterado. Comenzó un jueves, no, un miércoles. Continuó el jueves, el viernes y el sábado, estando yo solo aquí en el templo, digo aquí en las instalaciones. En ese tiempo acostumbraba yo venir a orar al templo durante el día. Y ese sábado por la mañana dije yo, se acabó, ya basta de sentirme así. Me llegó como un chispazo, una luz, así. Y yo dije, ya basta, hasta aquí llegó esto. Y se acabó porque se acabó. Me fui al patio y empecé a reprender al enemigo, a reprenderlo. Yo mismo me ponía la mano en la cabeza y me ponía la mano en el corazón. Y hablando a Dios de manera, pues, ¿qué será? Hablando fuerte, orando fuerte y reprendiendo al enemigo fuerte. Y por la sangre de Cristo, sal de este cuerpo, te vas de mí. Y te vas de mí. Bueno, y bendito sea Dios. Después de estar un ratito orando, tal vez 15 minutos, reprendiendo, yo empecé a sudar, pero reprendía. Y de repente dije, te vas a ir de aquí, o se van a ir de aquí, no importa cuántos son, se van de aquí porque el poder que está en mí es superior a ustedes juntos, y se van de aquí, y en el nombre de Jesucristo se van. Y grité yo, ¡fuera! Sentí un mareo que hasta, como luego dicen, arqueé para vomitar, pero no vomité. Y a partir de ahí se acabó. No ha vuelto. Fue una influencia muy fuerte. Pero yo solo hice ese trabajo de orar por mí mismo en esa dirección que les comento. Qué triste, hermanos, cuando hay cristianos así, que no pueden hacer algo por sí mismos, ni por su familia. Meternos con Dios cada día es de las más grandes bendiciones que usted puede experimentar. Si no ha sido bendecido de esa manera es porque usted no ha querido, porque está tan simple, solo querer hacerlo. Yo preguntaba hace 8 días, ¿qué es más fácil? Entre otras cosas, le decía, se incluía orar y otras cosas. Y la gran mayoría dijo, o fue el miércoles, orar. Pero
Pero entonces, ¿por qué los cultos de oración son los más raquíticos en asistencia? ¿Por qué son los más desinteresados para la gente? No les atrae venir al culto de oración, porque resultan los más enfadosos para la gente. Es que necesita hacer la dinámica, la reunión, que esto, que lo otro. Es oración. Qué mejor experiencia que hablar con Dios. Es mejor hablar con Dios que jugar al chiquititiquipalo. ¿Te acuerdas de ese juego, Johnny? Hombre, qué bonito el juego. ¿Te acuerdas? Miren cómo lo jugábamos. Nos agarramos de la mano y era bonito. Cuando decidimos caminar con Dios cada día, hermanos, de pronto nos vemos envueltos en situaciones donde la fe es puesta a prueba. Y muy a prueba. Donde nuestra lealtad y nuestra fidelidad y confianza en Dios son desafiados enormemente. Enormemente desafiados. De pronto nos llegan oleajes de incertidumbre. Nos llegan vientos y hasta torbellinos que nos tambalean. No hallamos de pronto qué hacer. Y de todo culpamos a Dios. Las cosas buenas que logramos nos las atribuimos a nosotros. El crédito es para nosotros. Las cosas malas culpamos a Dios. Generalmente. Llegan fuertes marejadas de duda, aún a la mente del cristiano. Duda o dudas que nos amenazan con caernos encima de manera muy violenta, muy estrepitosa, mis hermanos. Pero justamente allí es cuando tenemos que recurrir a la palabra de Dios. Es cuando tenemos que ir al Señor, porque es allí donde el alma y el espíritu encuentra reposo y descanso ante los desafíos, los sinsabores y los vaivenes de la vida. Sí, tenemos que ir a la palabra, tenemos que meternos con Dios, tenemos que orar. Recordemos, hermanos, que la palabra de Dios es el ancla inconmovible en medio de las tormentas. Que la palabra de Dios no se mueve, permanece para siempre. La palabra de Dios no cambia. Y si la tribulación arremete contra nosotros en forma de una oleada o marejada repentina, la palabra de Dios es el ancla que nos fortalece. Es el ancla que está allí, hermanos, para dirigirnos o redirigir nuestra vida, redireccionar nuestras acciones. Nos fortalece en los infortunios, nos consuela en los momentos cruciales. Porque esta palabra de Dios, valga la redundancia, es el pensamiento de Dios para nosotros. Es lo que Dios ha escrito para nosotros. Y esta palabra nos habla respecto al pueblo de Israel, nos habla respecto a la iglesia y nos habla respecto al mundo donde usted y yo nos movemos y hacemos transacciones, operaciones cada día. Esta palabra de Dios abarca todas las áreas de donde nos movemos y como seres humanos estamos cada día. Pero si estamos vacíos de la palabra, hermanos, si estamos vacíos de la palabra, fácilmente nos tambaleamos y caemos. Tenemos que estar llenos de la palabra.
Tenemos que estar llenos en oración, mis hermanos. Y el enemigo va a limpiar nuestros pensamientos, va a purificar nuestra mente. El Señor va a tomar el control de nuestra vida y nuestra vida va a comenzar a hacer y experimentar cosas inimaginables. Pero no nos amparemos en los malos pensamientos que el enemigo pone en nuestra cabeza. Y esos pensamientos nos hacen creer lo que no existe. Y esos pensamientos nos hacen ver lo que no es real. Ustedes y yo como cristianos podemos correr el riesgo, si nos descuidamos en la vida espiritual, primeramente de creer que no servimos para nada. De que no sé para qué nací, no sé para qué estoy aquí, y no sé, y no sé, y no sé, y malamente me digo cristiano. Infinidad de gente se ha escuchado decir así. Qué importante es que usted y yo nos mantengamos llenos de la presencia de Dios por su palabra, llenos de la presencia de Dios por la oración, llenos de la palabra de Dios por congregarnos, llenos de la palabra de Dios por testificar, llenos de la palabra de Dios porque nuestro estilo de vida es adoración a Dios. Y cuando estamos metidos en la palabra, hermanos, esta palabra que es viva y eficaz, el mundo va a batallar y va a luchar y no va a obtener la victoria con nosotros. ¿Qué diferencia es entre estar lleno y vacío? ¿Puede usted darme una idea o una opinión, un concepto de esto que le pregunto? ¿Qué diferencia hay entre estar lleno y vacío? ¿Quién me quiere decir algo? Yo sé que la respuesta puede ser lógica, pero quiero escucharlo. ¿Qué diferencia hay entre estar lleno y vacío? Yeyi, tú que traes cubrebocas, ¿qué diferencia hay? Denle un micrófono, por favor. Vale, ¿lo tienes ahí? No tiene pilas, está como el que lo trae. Bueno, a ver, Yeyi. Pues son cosas contrarias, ¿no? O sea, es como decir mojado y seco. O sea, es algo que es completamente un extremo al otro. Son las cosas más separadas que puede hacer. Sí. ¿Encuentras alguna diferencia importante, aparte de esa? Pues en cuanto a la vida cristiana, yo creo que la diferencia es Cristo, ¿no? Es el que nos llena. La diferencia es el lugar que le damos a Cristo, ciertamente. Sí. Les voy a poner un ejemplo, una ilustración. Ariel, ¿puedes ponerme el abanico aquí, por favor? Ese abanico, mira. Qué bueno que está ahí. Que apunte para acá. Sí, por favor. Ponlo de lado, mira. Quedé así en diagonal. Quedé aquí. Conéctalo donde se pueda. No, allá, tal vez. Sí. Que pegan para acá. Si tú te alejas un poco. Ahí está. Bueno, ya está mejor. Lo que pasa es que traigo una botella llena de agua y una botella vacía. Ese abanico, el aire que está echando, representa las fuertes marejadas del mundo y sociedad donde nos movemos usted y yo cada día. Obviamente esta botella representa al cristiano más vacío y hueco que pueda haber en la vida.
¿A cuántos de ustedes representará esta botella? Levante la mano. Cristiano vacío, vacío, hueco. ¿Habrá un cristiano representado en esta botella? Esta botella representa al cristiano lleno de la presencia de Dios, que lee la Biblia, que ora, que se congrega, no le hace que sean miércoles, que testifica donde quiera que se encuentre, pero también adora al Señor como un estilo de vida. Hazme un favor, Meli, apágalo. Pero no te me vayas. Sale que no lo alcanzo yo. Vamos a ver qué efecto hace. ¿Quién dijo que representa esta botella? Levante la mano. Bueno, está bien. Cristiano hueco, vacío. Por más que lo nieguen, se les nota. Ahí va. Prende el abanico, por favor, Meli. Ahí está. Allí nada más. Y es la velocidad más baja. Sube. La velocidad más alta. La velocidad más baja tumbó al vacío. Y es la velocidad más baja. La velocidad más alta no le hace nada al cristiano lleno. El mundo y con todo, gracias Meli, gracias. El mundo con todo y su poder, con todo y su fuerza, con todo y su marejada y oleada y todo lo que quiera. Si usted y yo permanecemos llenos, va a ocurrir eso. No nos va ni a mover siquiera. Pero cuando ustedes y yo estamos descuidando la comunión con Dios y no estamos leyendo, no estamos orando, no estamos congregándonos, no estamos haciendo nada que tenga que ver con el reino de Dios, hermano, cualquier cosa nos va a traer para donde quiera. Y si le pongo el abanico que dé para allá, va a agarrar para allá o va a agarrar para acá, pero no se va a quedar allí, porque así lo va a traer. La marejada de la vida del mundo donde nos movemos, así lo va a traer al cristiano vacío, rodando, literalmente rodando. Mientras el cristiano lleno está firme, permanece firme. ¿Me estoy explicando? Hermano Corcha, ¿me expliqué? Hermana Miriam, ¿me expliqué? Y en este momento hay muchos cristianos como esa botella vacía, hueca, rodando, que parece que no son cristianos. Y hasta dicen que no son. Porque más vergüenza les da decir que son, porque no están viviendo el cristianismo como Dios lo quiere, ni siquiera como ellos tal vez quisieran vivirlo. Porque es un absurdo no querer vivir a la manera de Dios. Es el absurdo más grande que puedo escuchar de un hombre que piensa o mujer que piensa. A mí no me gusta la vida cristiana por lo que me exige. Me exige vivir una vida diferente, una vida con disciplina, una vida en orden. A mí me gusta hacer lo que yo quiera. A mí me gusta hacer lo que me dicte mis emociones. Me gusta hacer lo que la carne diga. No, hermanos, porque así van a andar. Así van a andar rodando. Una vida hueca, una vida vacía, una vida sin poder, una vida sin la presencia clara del Señor en sus vidas. Así va a andar, rodando. Entonces tenemos que llenarnos con la palabra, hermanos. Tenemos que llenarnos con la palabra.
Es sumamente importante permanecer en la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermanos, nos provoca y nos produce estabilidad y paz y gozo. No menospreciemos esta palabra, hermanos. Esa paz que tanto necesitamos en tiempos de incertidumbre como el que nos está tocando vivir. Esos momentos cruciales, hermanos, donde solos no podemos. Necesitamos de un poder superior. Y el Señor solamente tiene para usted y para mí planes de bien, no de mal, de bendición, no de maldición. Si usted quiere andar rodando así, dando lástima. Mi esposo y yo teníamos un amigo que cómo me dio tristeza. Bueno, nos dio tristeza cuando nos enteramos cómo murió. De la misma edad, de nuestros tiempos de campamentos de adolescentes y jóvenes. Pero cuando él tuvo tal vez unos, bueno, no voy a decir la edad porque no estoy cierto en eso, pero era joven todavía. Él dijo: no quiero ser cristiano. No quiero. Y se lo dijo a su papá. Su papá era diácono de la iglesia, no esta de donde vivía. Su hermano era el director del coro de la iglesia. Su otro hermano era líder de otro ministerio en la iglesia. Y él un día dijo: no quiero ser cristiano. No me digas eso, le dijo el papá. Manuel era el hermano que ya está con el Señor también. No me digas eso. Por favor, no me digas eso. Pues quiero que lo sepas. No me lo digas por tu bien. Por tu bien no me lo digas. ¿Por qué por mi bien? Por tu bien, entiéndemelo. Hermanos, este muchacho se retiró de los caminos de Dios. Se fue de la vida cristiana. Anduvo así como esa botella, rodando. Vivía de lo que se encontraba en los basureros, en los contenedores de los supermercados. De eso vivía. Y murió en condición de calle. Yo le digo a mi esposa: ¿cómo no me enteré a tiempo que vivía en esa condición? Me enteré que falleció, para haber ido a buscarlo. Para haber ido a buscarlo. Porque así anduvo. Me platicaron sus propios hermanos que así anduvo rodando. ¿Por qué? Porque él un día dejó de tomar en serio la palabra de Dios. Cuando en aquellos años de juventud y de adolescencia servía al Señor en la iglesia, era útil y de bendición para todos, para nosotros mismos. Pero murió así, con una vida hueca, vacía, rodando. Porque un día negó a Cristo y dijo: no quiero nada con Él. Los planes del diablo no son para bendecir, son para arrastrar y maldecir. Son para perturbar y distorsionar y trastornar la mente y la vida. Los planes de Dios son para bendición, no para maldición. Yo tengo pensamiento de bien y no de mal. Y a todos aquí presentes el Señor nos quiere seguir bendiciendo. Balac, el rey moabita, contrató a un falso profeta llamado Balaam para que maldijera al pueblo de Israel.
para que lo maldijera cuando Israel iba rumbo a la tierra prometida y no quería que llegara hasta allá, y contrató a Balaam para que maldijera a Israel. Y de repente el Señor atora a Balaam en el camino. Atora a Balaam. La burra en que iba ya no quiso caminar. Y de pronto el profeta, falso profeta por cierto, pagano y falso, el Señor le habla a Balaam y le dice: no me maldigas a mi pueblo. No se te ocurra maldecirlo, porque yo lo he bendecido. Y lo que yo bendigo, tú no lo vas a poder maldecir. Y se regresó Balaam, el rey Balac, pensando que Balaam ya había hecho su trabajo. Israel obtiene las victorias y llama a Balaam. ¿Qué pasó? No se me ha sido permitido, no se me ha autorizado maldecir a Israel. ¿Por qué? Porque Jehová pelea por ellos. Jehová está con ellos. Usted se da cuenta, hermano. Cuando Jehová está con nosotros, no andamos rodando vacíos, huecos. Estamos llenos. Y ni en la más alta velocidad de este mundo nos podrá ni siquiera zarandear. No nos podrá mover en la fe y en la vida que llevamos para agradar a Dios. Cuando el Señor ha decidido bendecirnos, no habrá quien nos maldiga. Y todos aquí, ustedes y yo presentes, hermanos, hemos de entender que Dios nos está bendiciendo. No nos rebelemos a su palabra. No nos rebelemos en lo más mínimo, atendámosla mejor. Yo he recibido órdenes. Esa fue la respuesta que le dio Balaam a Balac. He recibido órdenes de bendecir. Tú me has ordenado que lo maldiga, pero Dios me ha ordenado que los bendiga. Y no puedo maldecir lo que Dios ya ha bendecido. Así que, mis hermanos, tenemos que trabajar en esto. Descansamos en la palabra porque es el ancla inconmovible en medio de las tormentas. Solo que hay quienes no conocen de tormentas. Creen que lo que está viviendo es lo peor que ha ocurrido en la vida. No, peor para usted. Pero hay quienes lo han vivido de manera más terrible. En alguna ocasión, un hombre estaba viendo entrar a su hija al quirófano para hacerle una cirugía exploratoria. ¿Qué significa eso? Que los médicos no saben qué tiene. Entonces hay que abrirla para explorarla a ver qué es lo que tiene. Como puede ser que abramos y nos damos cuenta que no tiene remedio, la volvamos a cerrar. O bien que sí le busquemos y le hallemos. Eso es una cirugía exploratoria en un quirófano. Pues este padre de familia vio a su hija entrar al quirófano y él dobló su rodilla y oró a Dios: Señor, tú me has prometido bendecirme y ya me has bendecido con mi hija por 28 años. Sería mucho pedirte que me la prestaras otros 28 años. Al médico no le digo porque ahí está la evidencia de que no está a su alcance. Pero en tus manos está, Señor. ¿Me la querrás prestar otros 28 años? Un hombre humillado delante de Dios. A las 3 horas salen, llego yo, porque yo estuve ahí cuando él hizo esa oración.
Al estar en quirófano yo me fui un ratito y al rato llego y me dice, ya le habían dado una información de que todo salió bien, no sé qué era, no le entendí, pero la cirugía fue un éxito. Cuando llego me dice, pastor, el Señor ha querido bendecirme con mi hija otros 28 años. Perfecto. Nos pusimos a llorar. Él era viudo, no tenía esposa. Nos pusimos a llorar. El Señor ha querido bendecirme con mi hija otros 28 años. Hermanos, la bendición de Dios en la vida de sus hijos, no hay quien la revoque. Usted mismo no tiene poder para revocarlo. Usted mismo no puede negar su fe, pero no puede negar al Cristo que murió en la cruz por sus pecados. Puede usted decir, no, esta fe no me ha funcionado. El diablo le está engañando. El diablo está tomando el control de sus pensamientos y póngase listo en eso. Póngase listo. Vamos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el ancla inconmovible en medio de las tormentas. No sé si me estoy explicando con ancla. ¿Qué es un ancla, hermano Roddick? Un objeto, en este caso un barco, es donde se utilizan las anclas. Aunque en la construcción también se ponen anclas para fijar algo. En cirugía también se ponen anclas. El hombro. ¿Para qué? Ok, entonces para fijar. Ok, muy bien. Entonces la palabra de Dios, ya queda más claro con esto, es el ancla. Es lo que nos ayuda a estar fijos, firmes en la vida cristiana. La palabra de Dios indispensablemente es el ancla inconmovible en medio de las tormentas. Déjeme concluir con este punto, porque aunque usted no lo crea, es el punto número 1 y traigo 5. Bueno, número 2, descansamos en la palabra porque es irrevocable y permanece para siempre. Podrá pasar y suceder tantas cosas, pero de esta palabra, dijo el Señor Jesucristo, ni una jota ni una tilde, ni un acento, ni un signo, nada podrá pasar. Aún las mismas comas, porque es lo que dijo el Señor Jesucristo, aún las mismas comas y los mismos acentos que están en la palabra de Dios se estarán cumpliendo, dándole la dirección a la propia expresión del verbo y la palabra y el enunciado. Entonces, hermanos, ¿qué es algo irrevocable? Algo irrevocable es aquello que no se puede anular, aquello que no se puede cancelar. Está dicho y está dicho. Y la palabra de Dios, hermanos, es absolutamente cierta. No solo es cierta, sino absolutamente cierta. Aunque el hombre lo crea o no lo crea, esta palabra es absolutamente cierta. No hay error, es infalible, es perfecta. Que usted y yo no la entendamos, eso no significa que tiene errores o que no está bien elaborada. Y sea como sea, Dios hará que lo que aquí está escrito ocurra. Dios, como quiera que usted y yo no lo entendamos, Él hará que lo que aquí está escrito suceda. Todo estará y está sucediendo como está escrito, porque de eso se encarga Dios. Nuestra parte es creerlo. La parte de Dios es hacerlo. Creemos que Dios lo hará, Él lo hará. Nuestra parte es creerlo. La parte de Dios es hacerlo. Y Él sigue, mis hermanos.
Él sigue cumpliendo todas las promesas que ha hecho. Todas, absolutamente todas. Dios nunca nos engaña. Dios no nos decepciona. Él no va a cambiar nunca de parecer en aquello que ha prometido. Chale, malamente le prometía a Esther. No, que malamente. El Señor sabe todo perfectamente y Él no cambiará de parecer en aquello que nos ha prometido. Él lo seguirá cumpliendo. Y Cristo ha prometido estar con nosotros siempre y lo está cumpliendo. Y yo soy testigo que lo sigue cumpliendo. Mi familia es testigo que lo sigue cumpliendo. Él sigue allí cumpliendo su palabra. Dios libró a su pueblo Israel en el pasado de tanto peligro que tuvo que enfrentar. Aunque ellos no lo entendieran, aunque ellos no lo sabían, el Señor les daba su protección. Los libró de tantos peligros aunque ellos no sabían que estaban en peligro. Aunque usted y yo no sepamos que estamos en peligro, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, hermanos, acelere mucho el punto 2, voy por el 3. Descansamos en la palabra cuando le obedecemos. ¿Qué dijo el Señor al profeta Samuel y Samuel al rey Saúl? ¿Se complace Jehová en los sacrificios o en que le obedezcas? Bueno, entonces el mismo Samuel, profeta, le dice a Saúl, el obedecer. Me ha dicho Jehová Dios que te lo diga. El obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grasa de los carneros. Y conste que la grosura de los carneros simbolizaba la oración del pueblo al Señor. La oración del pueblo a Dios. Ese humo con olor a carne rica, todo eso, bueno, simbolizaba la oración del pueblo hacia Dios. Pues el obedecer es mejor que la grasa de los carneros. Qué importante, hermanos, es obedecer la palabra de Dios. Esta palabra, hermanos, aunque usted no lo crea, que creo que sí lo cree, aunque le parezca difícil creerlo, esta palabra debe ser obedecida por nosotros, debe ser obedecida por los ángeles, debe ser obedecida por los inteligentes y por los menos inteligentes y hasta por los que no saben leer, hasta por los que no entienden nada, grandes o chicos. ¿Queremos ustedes y yo, hermanos, vivir en paz en un mundo que está a punto del colapso? Está a punto de desvanecerse este mundo, hermanos. Vivimos en medio de una sociedad que se desquebraja cada día. ¿Queremos ustedes y yo permanecer y vivir en paz? Obedezcamos la palabra. Porque la clave es obedecer. Y mediante la obediencia, dice el Señor en el contexto del profeta Samuel, el Señor honra a los que le honran, pero los que le deshonran son tenidos en poco. Así que, mis hermanos, hagamos de esta palabra lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ustedes y yo solamente tenemos que estar dispuestos, como dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, a calzar nuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. A calzar nuestros pies con la palabra de Dios. Donde quiera que vayamos, van nuestros pies, son los que nos llevan. Donde quiera que vayamos, va la palabra de Dios. Calzar nuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. Y bien dice el apóstol Pablo mismo a los romanos: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Todo va a los pies. Y los pies tienen que ver con la palabra.
Ok, ¿se dan cuenta? Entonces hay que obedecerla, hermanos, y el obedecerla produce paz, y la paz produce descanso. Entonces descansemos en la palabra. Seamos hacedores y no tan solamente oidores. Aunque ciertamente obedecer la palabra no es fácil, pero el Señor entiende nuestras dificultades para obedecerle, todo lo que implica someternos a ella. Pero con todo y eso, Él nos llama a obedecerla. Él sabe que batallamos, sí, pero con todo y eso Él nos llama a obedecerla. Y Él se encarga de las consecuencias. Batallé, Señor, hice todo lo posible por obedecerte. Híjole, te fallé al final. No te preocupes. Levántate, lo que falta yo te llevo. Hiciste tu parte, hiciste el esfuerzo. Ok. Obedeciendo la palabra de Dios, hermanos, creo que es la manera establecida por Dios para que usted y yo vivamos en victoria. Caminemos de triunfo en triunfo cada día, ante cualquier marejada de la vida. Llenémonos de su presencia. Ante el pecado, la palabra de Dios. Ante las tentaciones, la palabra de Dios. Ante las pruebas, la palabra de Dios. Ante nuestras debilidades, la palabra de Dios. Ante nuestros infortunios, esos momentos cruciales, difíciles, la palabra de Dios. Ante nuestros triunfos y victorias, la palabra de Dios. Creo que tenemos razones muy poderosas, hermanos, para sustentarnos en esta palabra. Y una razón súper poderosa es que es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos. Y tiene la bendición y la facultad de penetrar hasta lo más profundo y hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Se da cuenta? Todo lo que hace la palabra en nosotros. Entonces, no la dejemos de lado. Queremos vivir una vida rodante, así como esa botella vacía. ¿Quiere usted vivir una vida cristiana vacía, arrastrada por el viento y lo más mínimo? Ahora imagínense lo más fuerte. Si le pusiera lo más fuerte, a lo mejor volaría como papalote la botella vacía. Pero la botella llena no la movió ni la velocidad más fuerte. Así usted y yo como cristianos, si estamos llenos en Dios, si estamos llenos en el Espíritu Santo, si estamos llenos en Cristo, no nos va a mover absolutamente nada ni nadie. Y el enemigo se va. El enemigo se va, porque mire, el diablo sabe perfectamente de quién se trata cuando escucha el nombre de Antonio Vaca. El diablo sabe perfectamente cuando escucha el nombre de Valeria Fonseca. El diablo sabe perfectamente cuando escucha el nombre de Gabriela Rodríguez. Él sabe perfectamente. Y gira órdenes. ¿Saben qué? No, está más fácil allá. Váyanse para allá. Ahí sí, la tenemos más fácil. Váyanse para allá. No, con esto no se metan. No. Déjenlos. Si a veces hay muchos con quien no vamos a batallar, ¿para qué batallamos con aquel? ¿De quién es usted? ¿Cómo está? ¿De lo que el diablo prefiere? Porque usted es débil y Dios no forma parte de sus planes cada mañana que se levanta. La obra de Dios no. Sí es cierto, por allá media tarde. Es cierto, hombre, tenía que ir a orar ahora. ¿De cuáles es usted? ¿De cuáles es usted? Dios quiera que al paso de los años, cuando yo esté viejito, porque pienso llegar a viejito, no vea a nuestros jóvenes actuales viviendo en una edad madura, arrastrándose en condición de calle por renegar de su fe y negar a Cristo.
Dios me permita verlos victoriosos, triunfantes, obteniendo lo que se han propuesto en Dios. Imagínense nuestra juventud actual viviendo en ese tenor. Y Dios nos lo conceda. Y que ustedes y yo como adultos crezcamos en madurez. Pero es tiempo de comenzar, hermanos. Es tiempo de comenzar. Desafortunadamente, nuestra hermana Ivette, nuestro hermano Roddy compartían la palabra de Dios para que la leyéramos cada día. Lástima por aquellos que hasta ni lo abrían siquiera. Pero gracias por lo que sí completaron leer la Biblia en un año, más de una vez. Les animo a que todavía se proponga. Propóngase leer la Biblia todavía en este año, completita. No para fanfarronear y decirlo. No, para alimentarse con ella. Sí, así es. Hay un bonito orden y plan de lectura bíblica para completar la lectura bíblica en un año. O lea la corrida. Bueno, hermanos, la palabra de Dios creo que está a nuestro alcance ahora, pero dentro de poco no estará. Escuché a un predicador decir hace 25 años, oí que dijo, 27 años, el tiempo para México ya se acabó. Yo como que me quise sonreír o no entendí la dimensión de sus palabras. Y creo que estamos en eso ahora. Se está cumpliendo. No fue profecía lo de él, no. Lo dijo en una predicación. Pero es que la palabra de Dios nos los dice como señales que se están dando para pensar que el tiempo para México ya se acabó. Entonces aprovechemos ahora, hermanos. Aprovechemos ahora que podemos. No pierda la oportunidad de ser bendecido. Jóvenes, honren a Dios con sus obras. Honren al Señor con sus acciones. Pero también honren al Señor con sus pensamientos y con sus palabras. Y que Dios les guarde a todos. Y hermanos, hombres y mujeres, echémosle ganas. Vamos adelante. Hay quienes cada día envejecemos más, pero hay aquí presentes quienes cada día más son más fuertes, porque van hacia arriba en la vida. Nuestros adolescentes y jóvenes van en esa dirección, pero tomados de la palabra de Dios, el éxito está garantizado. Sueltos de la mano de Dios, van a andar rodando. No se lo estoy diciendo, ni profetizando siquiera, pero ya está escrito. Separados de mí, dijo el Señor Jesucristo, nada podéis hacer. Ponemos de pie para orar. ¿Qué vamos a cantar? Lléname. Ok, después de orar, van a venir los muchachos del coro alabanza para cantarle al Señor y así estaremos despedidos. Gracias, Dios, por esta bendición de predicar tu palabra en esta tarde. Oro, mi Dios, que esta palabra tuya encuentre cabida en cada corazón de hombres y mujeres, adolescentes, jóvenes y adultos aquí presentes. Que, Señor, siempre se predique tu palabra en la sana doctrina desde este púlpito. Y que en esta iglesia, en este templo, se reúna la iglesia que cree en tu palabra y que proclama tu palabra y que vive lo que cree y vive lo que proclama. Señor, tómanos en tus manos, guárdanos en tu diestra, ayúdanos a permanecer en tu palabra. Que no lleguemos a una situación, Señor, como una persona que he recordado en esta predicación que murió en condición de calle porque decidió un día decirle no a Cristo, que se alimentaba de los basureros, dormía en las banquetas Señor, qué triste, qué terrible, mi Dios. No lo permitas en ninguno de los que aquí estamos. Ayúdanos en medio de toda la batalla que libramos cada día,
podamos experimentar la victoria y vivir tomados de tu palabra y asidos y tomados de tu mano. Llévanos adelante y llénanos más de ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Cantamos.